Vamos a leer segunda de Pedro del 1 al 11, dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si nosotros lo leemos así como lo hemos leído ahorita, rápido, pues no entenderíamos realmente a qué se estaba refiriendo, qué le estaba diciendo Pedro a la iglesia. Y hoy quiero que vayamos analizando casi pasaje por pasaje, y vamos a empezar con segunda de Pedro 1:2, que dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto? Los que le comentaba al principio, muchas veces nosotros cuando estamos sin Cristo, cuando estamos sin Dios, realmente no hay esa paz en nosotros, ¿sí? Nos sentimos a veces con ansiedad, nos sentimos en depresión, andamos buscando una manera de llenar nuestro vacío, buscar esa paz en algún lado porque no la tenemos. Pero cuando viene Cristo a nuestra vida, cuando viene Dios a nuestra vida, cuando le conocemos, esa gracia que es el favor de Dios para nuestra vida, para poder vencer aquello que el pecado, para hacer las cosas, esa gracia, esa paz son ofrecidas como algo que se multiplica. O sea, entre más te acercas a Dios, entre más le conoces, esa paz y esa gracia va en aumento. Sí, por eso dice, se multiplica cuando tú conoces la persona de Dios, ¿sí? Eso te lleva a una vida enriquecida, transformada por esa relación íntima con el Señor. A eso se refería el apóstol Pablo cuando les decía gracia y paz sean multiplicadas. ¿Por qué? Porque aún a un cristiano, cuando no está con esa comunión de Dios, puede empezar a caer en esa desesperanza, puede perder esa paz. Y Dios aquí nos hace ver a través del apóstol Pedro que es necesario, ¿sí?, que haya esa relación con Dios. Si no hay esa relación con Dios, realmente no va a haber esa vida en nosotros, no va a haber esa paz, esa vida, como veíamos al inicio de esos huesos secos. ¿Cuántas personas ahorita no viven una vida toda vacía, toda hueca? Buscan llenar ese vacío en emociones, ¿sí?, en sentimientos, en relaciones, pero no hay realmente una vida en ellos, no hay algo que los llene, necesitan como que algo para poder vivir. Y realmente todos necesitamos algo para poder vivir, nada más que a veces nuestro enfoque está mal, porque lo que nosotros necesitamos para poder vivir realmente es a Dios. Sí, había un predicador que decía que el hombre tiene un hueco que es del tamaño de Dios. O sea, realmente Dios es lo único que puede llenar nuestra vida. Y no me estoy refiriendo a una mera religión de decir acepta a Cristo, es una oración, vístete o cambia de esta manera. Aquí nos habla que es una relación
Sí, es cuando tú conoces a Dios, es cuando tú sabes cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere para tu vida, y eso también te lleva a ti a ser transformado. ¿Por qué? Porque ya no vas a actuar de una misma manera. ¿Cuánta gente no hay que es muy egoísta, sí? Y no conoce a Dios y anda en adulterio, anda robando, anda mintiendo, extorsionando, haciendo mal, ¿sí? Y se dicen cristianos. Aquí lo que Dios nos está dando a entender es una relación que en Él, que va a hacer que tú también transformes tu vida, que tu vida va a estar realmente llena, ¿sí? Y vamos a ver, Juan 15:5, Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y es algo lógico, nosotros podemos ver un árbol, quitarle una rama y se seca. A una planta, arráncale un tomate y el tomate luego se empieza a secar, a podrir. ¿Por qué? Porque realmente necesitan esa fuente de vida. Y en este caso la fuente de vida es Jesús. Y si no tenemos esa fuente de vida en nosotros, pues realmente estamos secos, estamos vacíos. ¿Sí? Por eso ahorita vemos que hay mucha gente que está en depresión, que está triste, y vemos que cada vez en la maldad y el pecado se incrementa. ¿Por qué? Porque también la gente busca la manera de satisfacer, de llenar el vacío, de llenar pues eso que le hace falta. Pero aunque es como decía una persona, imagínate que tienes hambre y te pones a leer libros, el hambre no se te va a quitar. Así es, este es el caso. Así tú puedes buscar muchos placeres, puedes buscar muchas cosas materiales, pero esa necesidad en tu vida nunca la vas a poder quitar. ¿Sí? Vamos a seguir. ¿Qué significa gracia? Bueno, dice esta palabra se refiere al favor inmerecido de Dios hacia tu vida. Se refiere a la bondad de Dios hacia tu persona, especialmente en contexto de la salvación y la ayuda divina. ¿Sí? Realmente, cuando Dios está en tu vida, Dios viene, te salva, y no solamente te salva, sino que constantemente te está ayudando, te da su soporte, ¿sí? Te indica las cosas, cómo lo tienes que hacer. ¿Sí? Entonces, realmente Dios te da de su gracia, de su ayuda, de su favor, para que tú puedas hacer las cosas. Paz, dice, se refiere a la paz que proviene de Dios, que abarca tanto la paz interna como la reconciliación con Dios. Entonces, cuando nosotros realmente tenemos a Dios y estamos en esa comunión, lo que es esta gracia, lo que es esta paz, pues realmente va a estar abundante en nosotros, ¿sí? Conocimiento, dice, significa conocimiento pleno o conocimiento profundo. Se refiere no solo a saber intelectual, sino a una comprensión profunda y personal que lleva a una relación íntima con Dios. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, que podamos conocerle, que podamos tener esa relación. Yo sé que hay mucha gente que dice, no, es que yo no tengo necesidad de nada, a mí me va bien, yo soy feliz. Pero realmente, aunque si se pusieran a analizar sus vidas, se darían cuenta que están llenos de problemas, que no tienen esa paz, esa tranquilidad, que sus conciencias les acusan. Cuando realmente somos sinceros con nosotros mismos, nos damos cuenta que sin Dios, si no conocemos a Dios, realmente no hay nada bueno en nosotros. Somos egoístas, vemos nada más por lo de nosotros, ¿sí? No nos importa hacerle mal al prójimo. Entonces, realmente con Dios podemos tener esa gracia, esa paz, esa ayuda, esa relación íntima con Él. ¿Qué más? Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando realmente nosotros estamos caminando con Dios, ese temor, ¿sí? Ese temor se va. ¿Por qué? Porque hay esa paz, porque sabemos que estamos haciendo las cosas bien, porque sabemos que Dios está respaldando nuestra vida. Entonces vemos que Dios a través de ese amor nos perfecciona. Vamos a seguir adelante, dice 2 de Pedro
1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Sí? Dice, todo lo que necesitamos para vivir una vida piadosa y justa, nos ha sido otorgado por el poder divino de Dios. O sea, cuando tú conoces a Dios, Dios te va a dar también esa ayuda. Te va a dar las herramientas para que tú puedas vivir esa vida que a Dios le agrada. ¿Sí? No es de que la persona va a conocer a Dios y va a andar ahí, ay, no, es que no sé qué hacer, anda batallando. No, aquí nos hace ver la palabra de Dios, que Dios te capacita, te ayuda, te da todo lo que tú necesitas para poder caminar. ¿Sí? Es como si tú le dijeras a tu hijo, nunca lo has mandado a la tienda y de repente le dices, vete por las tortillas. Pues no lo vas a hacer, primero lo llevas y le dices, a ver, mira, vas a ir aquí, vas a comprar aquí, vas a hacer esto. Bueno, Dios te capacita, no te va a decir, órale, camínale y hazle como puedas. Aquí, lo que Dios nos hace ver es que Dios nos capacita, nos ayuda para poder caminar como Él quiere, ¿sí? Nos da ese corazón diferente. ¿Qué es la vida? Dice, se refiere a la vida espiritual, la cual está en relación con la salvación y el vivir conforme a la voluntad de Dios. La piedad se refiere a la devoción y al respeto hacia Dios, una vida vivida, caracterizada por una actitud en pos de Dios que hace aquello que le es agradable. O sea, da a entender que la persona no va a estar como, por ejemplo, si ahorita no conoces a Dios, yo estoy seguro que para ti te es difícil, incluso a lo mejor estar aquí, a lo mejor orar en tu casa, leer, te empiezas a cabecear, nada más tantito abres la Biblia. ¿Por qué? Porque no hay ese corazón que quiera realmente conocer a Dios. Pero cuando hay esta piedad, que es lo que Dios pone en tu vida, créeme, tú a veces estás leyendo y de repente te pones a las 10, de repente te das cuenta ya son las 12, se te fue el tiempo y tú no lo sentiste, o te pones a orar y tú piensas que pasó, no sé, 15, 10 minutos y cuando te diste cuenta pasó unas 2, 3 horas. ¿Por qué? Porque realmente tu corazón, tu actitud es para servir a Dios, ¿sí? Entonces vas a hacer algo y primero meditas, esto está bien, voy a hacer esto. La persona que no conoce a Dios, si le dan un cambio de más, ¿qué hace? Pues se la guarda, por ejemplo, un ejemplo, no todos, ¿verdad? Pero la mayoría. Pero cuando una persona realmente conoce a Dios, sabe que eso a lo mejor le va a afectar a la cajera y que le van a descontar y lo que hace, ¿sabes qué? No, mira, aquí está, me diste de más. Entonces, eso no es algo que salga de la persona solamente, sino es que Dios pone esa piedad para que esa persona pueda caminar. Entonces, cuando nosotros conocemos a Dios, pues Dios nos da de esa vida, de esa piedad, ¿sí? Y por eso dice aquí, Dinamis, poder, es el poder divino y sobrenatural que capacita a los creyentes para vivir conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Como te decía, no es una religión, es que Dios te está ayudando para que tú puedas servirle, para que tú puedas amar a tu prójimo, para que tú puedas hacer las cosas bien hechas, ¿sí? Y pues vamos a seguir, dice, por medio de las cuales nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Aquí Pedro también les estaba dando a entender que somos participantes de preciosas y grandísimas promesas. ¿Cuáles son ellas? Yo estoy seguro que aquellos que no conocen a Dios no tienen seguro qué va a pasar con sus vidas después de la muerte, ¿sí? Hay un temor a morir, ¿sí? Tienes miedo muchas veces del futuro, si te va a ir bien en tu negocio o vas a fracasar. Tienes miedo si te va a ir bien en tu relación, si va a funcionar o va a fracasar. Tienes miedo que si tus hijos van a salir bien o no van a salir bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay promesas para ellos. O sea, ellos viven el día porque tienen vida y siguen viviendo, ¿sí? Pero cuando una persona conoce a Dios, realmente hay promesas, ¿sí? ¿Cuál es una de las promesas? Dice, cuando creíste para salvación, Dios te dio el perdón de los pecados, ya tu conciencia no te acusa.
Ahora tienes el poder para vivir conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Una vida realmente libre, una vida donde puedes disfrutar a tus seres queridos, donde puedes disfrutar tu trabajo, donde puedes disfrutar a Dios, ¿sí? Renovados internamente, tu vida comienza a reflejar la pureza, la justicia y el amor que caracteriza a Dios. Y tienes la esperanza ¿de qué? De que realmente hay una vida. Y tú sabes que si mueres aquí, tienes la certeza de que vas a poder encontrar a Dios, que cuando tú mueras no vas a terminar ahí, sino que va a haber una vida después, una vida mejor que esta. Ahí sí podemos decir una vida mejor que esta. Hay gente que muere en pecado y dice, no, pues ya se fue a un lugar mejor. Pero si realmente nunca se arrepintió, la persona no va a ir a un lugar mejor, ¿sí? Pero cuando realmente nosotros conocemos a Dios, Dios nos da esa promesa de que vamos a tener esa vida eterna, de que vamos a poder caminar. Y créeme, realmente aún eso beneficia a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a tus familiares. ¿Por qué? Porque dejas de ser egoísta y empiezas a ver también por los demás, ¿sí? Dice, segunda de Pedro 5, dice, vosotros también, Pedro le hablaba a la iglesia, les hacía ver primeramente cómo son participantes de las promesas, cómo Dios les va a dar esa gracia y esa paz, pero luego dice, o sea, Dios te está dando todo esto, pero también es necesario que tú hagas cosas. ¿Qué cosas? Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Estas cosas te van a ayudar a crecer espiritualmente. ¿Sí? ¿Cómo? Ahorita vamos a verlo. Dice, toda diligencia. ¿A qué se refiere con toda diligencia? Dice, se traduce como diligencia, esfuerzo o esfuerzo ferviente. Refleja un esfuerzo consciente, empeño y seriedad en la acción. Significa esforzarse o apresurarse para hacer algo con cuidado y dedicación. Implica esforzarse sin descanso para alcanzar un objetivo, en este caso, el crecimiento espiritual. No es algo que se hace de manera ocasional o superficial, sino que requiere constancia y fuerza de voluntad. Es como cuando tú quieres, no sé, estudiar una carrera y a mucha gente se desvela y a veces no come y está, ¿por qué? Porque la persona quiere salir adelante. Bueno, cuando tú realmente quieres crecer espiritualmente, es algo que tú vas a esforzarte a hacerlo. Tú vas a estar firme, decidido, ¿sí? Una disciplina. Realmente eso es como una disciplina. Tú tienes que estar, ¿sabes qué? Sientas como te sientas. A lo mejor no te sientes tan bien, pero tú dices, ¿sabes qué? Yo voy a estar ahí. Yo he visto gente, me tocó ver, o sea, en esta semana que pasó, a un niño le dijeron que si sacaba buenas calificaciones se le iba a dar algo y él lo que hizo fue, se sentía mal, dijo, no, yo me voy a la escuela, yo quiero sacar las calificaciones. O sea, aún se sentía un poco mal y se fue así. ¿Por qué? Porque realmente él se está esforzando, o sea, no lo está haciendo como ocasionalmente. Y eso da a entender que sí se puede. Nosotros debemos tener esa diligencia para buscar a Dios. Aún la persona que no conoce a Dios no la va a conocer nada más porque venga un domingo, porque lea de repente ahí al mes, abra la Biblia y lea un versículo. Si la persona realmente quiere conocer a Dios, tiene que tener esa diligencia, se tiene que esforzar, tiene que preguntar, tiene que indagar, tiene que estudiar, tiene que pedirle a Dios. Y entonces sí, va a haber algo en su vida. Pero si la persona dice, yo quiero buscar a Dios y nunca se acuerda de Dios en la semana, solamente una vez al mes, ora y eso porque le fue mal, pues nunca lo va a conocer. También nosotros en nuestra vida cristiana, si realmente no estamos teniendo una constancia de buscar a Dios, de nutrirnos de Él, pues tampoco vamos a crecer. Y por eso luego los cristianos también andan así como que subidas y bajadas. ¿Por qué? Porque es como un médico. ¿Qué pasa con un médico si no se actualiza? Pues ahí se queda. El médico, ¿qué hace? Se está actualizando, viene una convención, viene un diplomado, se mete y está estudiando, capacitándose. ¿Por qué? Porque sabe que lo necesita,
porque quiere crecer profesionalmente. Bueno, en este caso sería crecer espiritualmente, poder conocer a Dios de verdad, ¿sí? ¿Qué más? Dice, debe ser proactivo, buscando activamente maneras de crecer y madurar espiritualmente. ¿Sí saben qué es proactivo? Proactivo es cuando una persona hace las cosas aunque no le estén diciendo que las tenga que hacer. Es alguien que busca, ¿sí? Entonces, dice, a través de la oración, del estudio de la palabra, la obediencia y el servicio a los demás, ¿sí? ¿Qué más? Dice, implica dedicar todo el ser, mente, corazón y voluntad al propósito de crecer. No es una acción ligera, sino algo que demanda compromiso y un enfoque serio. Y si no hay un compromiso y un enfoque serio, pues la persona nunca, si no conoce a Dios, nunca la va a conocer de esa manera. Y si eres cristiano y no hay un compromiso o un enfoque serio, puedes llegar a apartarte, a enfriarte. Entonces, es muy importante que nosotros seamos diligentes en buscar a Dios. Por eso Pedro les decía, poniendo toda diligencia. Vamos a ver en Hebreos 6, 11, 12, dice, pero deseamos que cada uno de nosotros muestre la misma solicitud, la misma diligencia hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no nos hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Sí? Aquí se le hablaba a la iglesia de los hebreos de que tuvieran la misma solicitud, o sea, la misma diligencia, que no solamente la mostraran en ese momento, sino que se mantuvieran así hasta el final. ¿Sí? ¿Qué es la virtud? Dice, añadid a nuestra fe virtud. Vamos a ver qué es la virtud. Dice, la virtud es la excelencia moral o una cualidad sobresaliente que refleja la perfección y el carácter ideal en diversas áreas de la vida humana. Es una característica que se desarrolla en el creyente a medida que se somete a la obra del Espíritu Santo en su vida. Cuanto más buscas a Dios, cuanto más Dios te da de su Espíritu Santo, puedes tener esas virtudes. ¿Cuáles serían esas virtudes? Nos dice en Gálatas 5, 22, 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dime, ¿en tu vida hay eso? Esa paciencia, esa benignidad. ¿Cuántas veces nosotros pasa algo y ya está? No, seguramente fue esta persona y ya hiciste toda una película. ¿Por qué? Porque no hay esa benignidad. Entonces, cuando Dios viene a tu vida, Dios viene y empieza a cambiar todo eso. Tu carácter. ¿Cuántas personas nos dicen, es que, híjole, mi carácter, y es que yo soy muy enojón, o yo, híjole, yo siempre caigo en esto? Bueno, cuando realmente nosotros buscamos a Dios de todo nuestro corazón, Dios va moldeando nuestro carácter va siendo de una manera virtuosa, ya no vamos a actuar de la misma manera. Entonces es importante que veamos que necesitamos estar buscando a Dios porque de eso depende todo. ¿Sí? Vamos a seguir. Dice Colosenses 3 del 12 al 14, dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si algo tuvieren queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Dice perdonándonos. ¿Cuántas veces la persona te hace algo y tú, no, pues ya sabes que yo no te voy a perdonar? O te perdono, pero no se me olvida lo que me hiciste. Pues eso no es perdón realmente. Entonces, si nos damos cuenta, por eso dice Pedro, añadid a vuestra fe virtud. Estás buscando, Dios te empieza a transformar ese carácter que a lo mejor tú dices, es que mi carácter es así. Dios empieza a cambiar tu carácter, ¿sí? ¿Qué más? Dice, añadid a la virtud conocimiento, ¿sí? Y esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque a veces cuando nos convertimos a Cristo, tenemos nuestra conciencia muy sensible, pero si no aprendemos a discernir qué es lo bueno, qué es lo malo, ¿qué va a pasar? Y yo creo que a muchos nos ha pasado con nuestros hijos. A veces no sabes, te piden un permiso para algo y tú dices, pero ¿será que está bien? ¿Será que está mal? ¿Y qué dices? Pues para no errarle, no.
¿verdad? Entonces vuelve otra cosa y le dice a su hijo, no, pues no, y no, y no, y no. ¿Y qué pasa con tu hijo? ¿Qué te dice tu hijo después? Es que para ti todo es pecado. Es que para Jesús no, Jesús todo es pecado. No, no es para Jesús. El problema fue que como no somos maduros espiritualmente, no tenemos el conocimiento, no estamos buscando qué sí es bueno, qué es malo, pues a veces para no errarle mejor dices a todo que no. Pero también eso hace que a lo mejor aquella persona que depende de ti, como en este caso nuestros hijos, vean como a un Dios de que no, pues no podemos hacer nada. Y se queda esa idea de que en Cristo no podemos tener libertad, no podemos hacer nada, porque todos nuestros padres siempre nos dijeron no, 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 no y no. Incluso cuando tú vas a hacer algo, a veces no sabes si está bien o si está mal. Por eso es importante que nosotros conozcamos la palabra, porque la palabra te va a dar la libertad para poder saber, esto no tiene nada de malo. Es como, por ejemplo, si te trajeran en el Día de Muerto un pan de muerto y te lo regalan, ¿será malo o no será malo? ¿Te lo comerías o no te lo comerías? ¿El pan tiene algo de malo? No, es pan. Pero la gente dice, pero es de muerto. Pues yo no vi que un muerto lo hiciera. ¿Sí? Te lo vendieron. Lo venden, así como si tú ahorita agarras y quieres irte a comprar una concha, pues nada más porque, pues es una concha, es un pan, no tiene nada de malo. Pero hay gente que agarra y tira todo, ¿sí? Un día me tocó llegar a la casa de una persona y estaban sus niñas, me decían tío, y me decían, tío, mi mamá tiró todo el pan. Y le digo, ¿por qué? Porque se lo regalaron, pero como hoy es Día de Muerto, dice que pues ella no va a pecar y tiró todo el pan. Y yo le dije, pero es que el pan es pan, ¿qué tiene de malo? Pero la gente, si no tiene su conciencia bien ejercitada, por todo se va a condenar. Y por eso Pablo ponía el ejemplo de la carne. Decía, ¿por qué mi conciencia se va a manchar por otro, por causa de otro? Si yo le doy gracias a Dios por esta carne. Entonces, aquí es lo importante que nosotros veamos la importancia de conocer qué es lo bueno, qué es lo malo, de conocer la Escritura, ¿sí? ¿Y qué significa conocer? Si se tiene un significado profundo y relacional, que va más allá de una simple acumulación de hechos e información. El conocimiento al que se refiere no es una comprensión superficial o académica, sino un conocimiento práctico y transformador y vivencial de Dios y de su voluntad, que se refleja en la vida diaria del creyente. O sea, tú vas a saber qué es la voluntad de Dios y eso te va a ayudar para no cometer errores, ¿sí? Porque muchas veces, como te digo, a veces, no, es que eso está mal, y muchas veces no tiene nada de malo. Entonces es importante conocer qué es la voluntad, porque a lo mejor dices, en muchas religiones te dicen, no, pero es que, hijo, le llevas la falda hasta acá, al tobillo, se te ve el tobillo, no, tú ya estás mal. Y hay otras que la llevan hasta abajo, pero hay chismes, hay amarguras. ¿Quién está mal? Realmente lo que nosotros necesitamos saber, conocer cuál es la voluntad de Dios, que sí y que no está mal, ¿sí? Realmente es lo que nosotros necesitamos saber. Y por eso dice, añadida a tu fe, virtud, a la virtud, conocimiento. Tienes que conocer más a Dios, tienes que conocer más la palabra de Dios. Si tú no conoces la palabra de Dios, pues vas a andar siempre dudando y cabizbajo, ¿sí? Dice, el conocimiento es lo que permite al cristiano crecer y madurar en su relación con Dios y vivir conforme a su voluntad. Este conocimiento, cuando es cultivado, lleva una vida de fruto abundante en las buenas obras, en la santidad y en el testimonio cristiano. Es esencial para el crecimiento cristiano y se debe añadir a la fe como parte del proceso de madurez espiritual, ¿sí? Entonces, vamos a ver algunos pasajes. Dice Efesios 1 del 17 al 18, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, ¿sí? Aún en la Escritura viene la importancia de que nosotros sepamos, estudiemos la Biblia, ¿sí? Que realmente, por ejemplo, como estas palabras de virtud, de conocimiento, ver que realmente lo que Dios nos quiere decir en estas palabras. Efesios dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento,
para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. O sea, para que tú sepas realmente cuáles son las promesas que Dios te está dejando en la Biblia para ti, ¿sí? De cuáles te puedes agarrar. Y como dice aquí, no solamente es para unos pocos, dice, sino para todos los santos. Y cuando dice riquezas, da a entender que es algo abundante, que es algo que no se va a acabar, ¿sí? Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, ¿sí? Filipenses 3:8 dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Era Pablo, sí, y como hemos hablado, Pablo era una persona pues que era acomodada, que era estudiosa, y aún así, él siempre buscaba estar conociendo a Dios, cuál era la voluntad de Dios para su vida, ¿sí? ¿Qué más? Luego dice, añadir al conocimiento dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Vamos a verlo, dice, se refiere al control de uno mismo o autodisciplina en el ámbito de los deseos, emociones y acciones. Es la capacidad de gobernar las pasiones y mantenerse firme en la voluntad de Dios, incluso en momentos de tentación o desafío. ¿Y cuán importante es este dominio propio? ¿Por qué? Porque aquí nos da a entender, todos pasamos tentaciones, todos pasamos luchas. Y si no hay este dominio propio, ¿qué va a pasar? Vamos a caer y vamos a caer. Entonces, por eso dice, añadid al conocimiento dominio propio, ¿sí? Primera de Corintios 9, 24, 27 decía Pablo, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo misma venga a ser eliminado. Queda a entender que el dominio propio también va más allá, a veces de abstenerte. Si tú sabes, ¿sí?, que eres tentado a algo, por ejemplo al enojo, y tú sabes que aquella persona viene enojada y tú te le acercas, ¿qué va a pasar? Pues ahí van a tener un conflicto. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a hacer? ¿Sabes qué? Mejor espero que se tranquilice y ahora sí ya voy, porque si no, vamos a terminar mal. O sea, es una persona que está pensando, o sea, el ser cristiano, el ser cristiano implica eso también, ¿sí? Ser inteligente, saber cómo manejar las cosas, ¿sí? Entonces, si te das cuenta, dice, yo golpeo a mi cuerpo. ¿Qué decía Pablo? Yo tengo cuidado de lo que sé que yo puedo caer. Y aparte, pues, como te decía, una disciplina de estar buscando a Dios, de estar pidiéndole a Dios en las áreas en las que tú también estás muy débil. Hay áreas en las que nosotros fuimos más tentados o practicamos más. Hay gente que, por ejemplo, practicó mucho el enojo, la amargura. Entonces, tiene que cuidar esas áreas, tiene que ser diligente, ¿sí? Entonces, cuán importante que nosotros nos demos cuenta la importancia de que nosotros vayamos añadiendo a nuestra vida cristiana todo este tipo de cosas, ¿sí? Paciencia. ¿Qué es la paciencia? Muchos dirán, no, pues es que yo a veces voy por las tortillas y me espero hasta 2 horas. Tengo mucha paciencia. La verdad, no se refiere a eso. La paciencia que Dios quiere, vamos a ver qué dice. Literalmente significa permanecer bajo o soportar con firmeza. ¿Y qué significa? Dice sostenerse firmemente bajo presión o soportar una carga difícil sin rendirse. Por ejemplo, en los trabajos, hay veces que ha tocado que está un problemón y tienes al gerente aquí atrás. Apúrate, necesito que quede. Y tú tienes que trabajar
bajo presión. Hay gente que se bloquea y ya no supo qué hacer. Bueno, una persona que tiene paciencia significa que aunque venga una situación difícil a su vida, no por eso se va a desmoronar. No por eso ya va a decir, no, pues ya todo está perdido, ya negativista. No, sí, vamos a ver, dice, se trata de la capacidad de mantener la fe y la esperanza, incluso cuando se enfrentan dificultades, pruebas o persecuciones. Esa es la paciencia. No te vas a desesperar, como le pasó a Saúl cuando no llegaba Samuel para hacerlo el holocausto, que dijo, tráigame uno y yo lo voy a hacer. ¿Y qué le dijo Dios? Locamente has hecho. ¿Sí? Aquí da a entender que la persona, aunque parezca que vea todo gris, la persona va a estar confiando, no, yo sé que Dios me va a ayudar. Y yo, claro, va a hacer lo que le toque hacer. Te pongo un ejemplo, imagínate que yo le pido a Dios, Señor, dame un trabajo, pero nunca salgo a buscarlo. O sea, tampoco me va a caer del cielo, tampoco me van a decir, mira, ¿qué tengo que hacer yo? Meter solicitudes. Y, Señor, ayúdame para ábreme la puerta. O sea, la paciencia es algo activo. Por eso dice aquí, no es solo resistir pasivamente, sino perseverar con firmeza y confianza en Dios. ¿Sí? Entonces, esa es la paciencia. Cuando Dios dice paciencia, da a entender que tú vas a soportar la prueba, la lucha que puedas estar pasando, pero tienes que hacer lo que tengas que hacer, ¿sí? No te puedes quedar así como que, bueno, yo voy a esperar a que Dios me sane y nunca voy con el doctor. O sea, Dios tiene el poder para sanarte, pero si Dios te provee para ir al doctor, para checarte, pues ve y hazlo. O sea, tú tienes que hacer. Ya si de plano dijeran, pues sabes que ya no hay cura, ya es algo así, bueno, Dios puede meter su mano en eso. Pero lo que yo voy es que la paciencia es que tú vas a soportar, vas a aguantar, pero vas a actuar también, vas a tener esa confianza en Dios, que es algo que muchas veces las personas batallan, ¿sí? Aún los cristianos, ¿por qué? Porque se desesperan, se desmoronan cuando tenemos un Dios que tiene control de todo. Sabes que Dios tiene control de todo, que Dios te puede ayudar, y aunque a veces Dios permita cosas, tú sabes que Dios siempre va a saber qué es lo mejor para ti. Y en eso tú tienes que descansar también, ¿sí? ¿Qué más dice? Y en Romanos 5, 3, 4, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba y la prueba esperanza, ¿sí? Entonces, una persona, hubo una persona misionera que se llamaba Amy Carmichael. Esta mujer estuvo en la India, tenía los ojos cafeces, entonces ella quería que sus ojos fueran azules como los de todos sus hermanos y le pedía a Dios que se los cambiara. Pero cuando fue grande, esta mujer se fue de misionera a la India, y en la India todas las mujeres o la mayoría tienen los ojos cafés. Entonces ella se podía meter a los templos y ayudaba a las niñas, porque a veces las tenían como secuestradas entre los templos. Entonces ella rescató muchas niñas, incluso pusieron un lugar donde las niñas eran protegidas, les daban alimento, las alimentaban y todo. Pero esta mujer una vez se cayó, se le quebró aquí la, ¿cómo se dice? La clavícula, ¿no? No, la espalda, y ya no podía caminar. Y dice la historia de ella que mucha gente, pues cuando escuchó esto, pues pensaron, no hombre, ha de estar devastada, ha de estar, híjole, mal. Y cuando ellos iban, según a tratar de animarla, esta mujer los animaba y salían más bendecidos ellos que lo que ellos podían decirle a ella. Y en ese estado todavía escribió muchos libros. O sea, no se desmoronó por la situación que había pasado. Realmente esta mujer, podemos decir que tenía esa paciencia, y la gente se quedaba sorprendida de cómo esta mujer, en medio de la situación que había pasado, estaba contenta, feliz, o sea, no la veías mal. Yo creo que cualquiera de nosotros, si nos llega a pasar algo así, híjole, ha de ser algo muy difícil, ¿sí? Pero vemos
que esta mujer tenía una gran madurez espiritual. Y eso no la detuvo, sino que siguió bendiciendo a las personas y aún escribiendo libros. Entonces, realmente vemos que sí se puede, o sea, que todo esto que Dios nos está hablando el día de hoy no es algo que no podamos alcanzar. Sí necesita esfuerzo, sí necesita disciplina, pero también depende de nosotros, ¿sí? Santiago 5 del 7 al 8 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. ¿Y qué hace el labrador? Pues empieza a remover piedras, empieza a sembrar su semilla, o sea, está trabajando, tiene paciencia, tiene que saber que Dios le va a dar la lluvia, pero él está haciendo lo que le toca hacer. Sí, eso es algo importante. Dice: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Bueno, vamos a ver qué es. Luego dice: de la paciencia añade piedad. Ya habíamos visto parte de la piedad, pero vamos a verlo nuevamente. Dice, literalmente significa reverencia bien o devoción correcta hacia Dios. Es una vida piadosa que refleja una relación correcta y reverente con Dios. No es solo una adoración formal o ritual, o sea, no es una religión, sino una vida que está alineada con los principios y la voluntad de Dios, ¿sí? Esto incluye vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios, hacer el bien y ser compasivos, justos y amorosos con los demás. La piedad cristiana incluye la adoración sincera, el amor al prójimo y una vida ética que refleja el carácter de Dios, ¿sí? El amor al prójimo. ¿Cuántas veces no le cuesta a las personas amar al prójimo? ¿Sí? Es más fácil hacerle mal que amarlo. ¿Sí? Primera de Timoteo 4, de 7 al 8 dice: desechando las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Realmente cuando nosotros tenemos esa piedad, da a entender que vamos a hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Vamos a tener ese corazón para hacer las cosas, para poder ayudar a otras personas, ¿sí? Hechos 10 del 1 al 2, dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Si te das cuenta, le hacía bien al pueblo. No lo hacía solamente por quedar bien con ellos, lo hacía porque amaba a Dios. Por eso no era una persona, aunque era romano, no era una persona que tuviera, ¿cómo se puede decir?, oprimidos a esa región, sino al contrario, les hacía bien, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que cuando una persona es piadosa, empieza a hacer la voluntad de Dios, algo natural, ¿sí? ¿Qué más? Afecto fraternal. ¿Qué es el afecto fraternal? Dice, literalmente significa amor fraternal o afecto entre hermanos. No se limita a palabras, sino que implica acciones prácticas de amor y servicio a los demás, ¿sí? Juan 13, 34 al 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Es un amor que no solamente se va a demostrar de que, ay, cómo te amo y un abrazo, un beso, no. Cuando estás en necesidad, si tú realmente ves a una persona en necesidad y lo amas, ¿qué vas a hacer? ¿Sabes qué? Pues ahí está. Sin esperar nada a cambio, ¿sí? Va a ser ese tipo de amor que que si ve en necesidad a su hermano, como dice la Biblia, lo va a ayudar. No le va a decir, bueno, voy a orar por ti, cuando él tiene ahí que darle. Entonces, ese amor fraternal se refiere a ese amor entre hermanos, entre el cuerpo de Cristo, ¿sí? Romanos 12:10 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, ¿sí? Y al final, después de todo esto,
Después de ese afecto fraternal, Pedro le dice a la iglesia, y añadid al afecto fraternal, amor. ¿Sí? ¿Qué es el amor? Dice, denota un amor incondicional, desinteresado, que se basa en la voluntad de beneficiar al otro, no en sintiendo emociones pasajeras. Este es el amor que da sin esperar recibir. En lugar de ser una respuesta a la atracción o deseo, el amor ágape, porque así se traduce este amor como ágape, se caracteriza por la voluntad de dar y servir al otro sin egoísmo. O sea, no solamente es algo pasional o algún gusto, sino que va más allá. Es un amor que te lleva, ¿sí?, a hacer las cosas sin esperar nada a cambio, como cuando Jesús vino por nosotros, que dejó todo lo que tenía, toda su gloria, todo su reino, y vino para morir por nosotros, ¿sí? Mateo 22, 37, 40 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Realmente cuando hay ese amor no te va a importar, ¿sí? De hecho en la iglesia de los Hechos dice que muchos vendían sus heredades, o sea, literalmente sus terrenos con casas, y le decían a los apóstoles, aquí está el dinero. O sea, así. No estaban así como que, ay, pero híjole, me voy a quedar sin esto, y ¿cómo le voy a hacer yo? Tampoco te estoy diciendo que lo hagas, pero a lo que voy, cuando hay una necesidad verdadera y tú tienes el poder para ayudar a la persona, ¿sí? Realmente cuando tienes ese amor no te va a importar lo que tengas que dar, lo que tengas que dejar. Entonces, si nosotros realmente buscamos todas estas cosas, nos dice Pedro, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Realmente vas a tener una vida cristiana pues bendecida, una vida cristiana donde tú vas a estar ser una persona madura espiritualmente, ¿sí? Y no vas a andar ahí como que con subidas y bajadas, sino que vas a estar firme, porque nos dice después, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿qué dice aquí? No caeréis jamás. Muchas veces la persona dice, pero es que yo no quiero ser cristiano porque yo siento que voy a caer. Bueno, si tú realmente buscas ese crecimiento espiritual, aquí nos dice que no vas a caer. ¿Por qué? Porque vas a estar firme, vas a estar bien agarrado de Jesús. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y realmente, pues todos necesitamos ese crecimiento espiritual. Y aún tú que no conoces a Dios, pues más necesitas esforzarte, tener esa disciplina, si tú realmente quieres conocer a Dios. Si no, pues como te decía, no es algo mágico, no es algo que tú, ya nada más, de repente ya me entraron las ganas y ya voy a ser cristiano. No, aquí nos da a entender que una persona tiene que esforzarse. Yo creo que muchos, ¿verdad?, nos hemos esforzado a veces por un carro, por una casa, por un estudio. También en la vida cristiana tenemos que esforzar para poder conocer a Dios de una manera verdadera, personal. ¿Por qué? Porque si no va a ser una religión. Si yo te dijera ahorita, a ver, ¿quién quiere recibir a Cristo? Pase aquí adelante, haga una oración. Pues yo creo que es más fácil hacer eso, ¿verdad? Muchos, por eso en las iglesias muchos pasan y simplemente hacen una oración. ¿Por qué? Porque es más fácil. Pero una persona que de verdad quiere conocer a Dios, se esfuerza, reconoce su condición delante de Él, reconoce cuando está mal o cuando está haciendo las cosas mal. Y no es bonito. A veces tiene que restituir con otras personas que dañó, ¿sí? Tiene que devolver lo que robó, ¿sí? Y a veces tiene que decir en su trabajo, ¿sabes qué? Pues estoy robando,
o robé. O sea, no es fácil. Pero cuando está Dios, la persona lo hace. Por eso la Biblia dice, desde Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. ¿Por qué? Personas valientes que quieren realmente, aunque pase lo que pase, ellos quieren servir a Dios. Entonces realmente para ser cristiano, aunque no lo creas, también se necesita valentía, se necesita disciplina, ¿sí? Se necesita constancia. Y si como cristiano queremos realmente ser maduros espiritualmente, pues necesitamos estar buscando todas estas cosas. Si no, siempre vamos a andar ahí. Y como te digo, muchas veces afectamos a nuestros propios hijos. ¿Por qué? Porque como no somos maduros espiritualmente, no sabemos a veces cómo decirles, ¿sabes qué? Sí, esto no sabemos. Entonces, ¿cuánto es necesario que nosotros crezcamos espiritualmente? ¿Sí? Aún en el matrimonio, que podamos crecer espiritualmente. ¿Para qué? Para que si eres hombre tú puedas guiar a tu esposa. Si eres esposa puedas guiar también a tus hijos. Entonces, esto es muy importante, tanto para los cristianos como para aquellos que quieren ser cristianos, aquellos que realmente quieren buscar a Dios. No puedes ser cristiano si tú realmente no te esfuerzas en buscar a Dios. ¿Sí? Dios ya hizo el pago, Dios te habla, Dios te va a tratar contigo, pero tú tienes que buscarlo, ¿sí? No es algo que va a venir de la nada. Entonces es muy importante que nosotros veamos cuán importante es esto. Por eso Pedro les decía, y aun cuando me vaya, voy a buscar la manera que siempre se les esté recordando todas estas cosas. ¿Por qué? Porque podemos caer en nuestra zona de confort, podemos quedar apacentados como que, pues nos acostumbramos a venir a la reunión, a regresar a la casa, a ir al trabajo, y una rutina, y se pierde esa vida que Dios quiere para nosotros y ya no estamos creciendo espiritualmente. Entonces, que entendamos la importancia de crecer espiritualmente, y necesitamos, como dice Pedro, añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio piedad, y que así vayamos creciendo para poder realmente conocer a Dios, para poder ser maduros espiritualmente y para poder ser bendición en nuestra casa, en nuestros trabajos, donde quiera que vayamos. ¿Sí? Si tú realmente dices que quieres ser de bendición a tus hijos, créeme que necesitas primeramente cambiar tu vida para poder bendecirlos a ellos. Muchas veces nosotros como padres decimos, no, pues yo quiero bien para mi hijo, y te fijas en tu hijo y esto y el otro, pero muchas veces necesitas primero tú para poder ayudarlo a él. Entonces, que podamos tomar todo esto con seriedad, y si realmente somos serios y empezamos a buscar a Dios de esta manera, créeme que, como decía Pedro, no vas a estar ocioso ni sin fruto, vas a ser una persona madura espiritualmente. Y vas a poder darte cuenta que Dios te va a dar libertad. Como te decía, muchas veces tenemos la idea equivocada porque vemos las religiones, ¿sí? ¿Y qué pensamos cuando decimos que te vas a convertir en cristiano? Una persona con una Biblia bajo el brazo. Es como que la idea que hay, pero realmente no es eso, va más allá. Entonces, medita en esto que hemos hablado el día de hoy, medítalo. Analízate tú cómo estás en tu vida. Si tú crees que no necesitas a Dios, pues chécate. Piensa, medita todo lo que has hecho en tu vida hasta este momento. ¿Cuántas personas que amas o que decías amar se han alejado de ti? ¿Les has hecho el bien? ¿Les has hecho el mal? ¿Cómo te has comportado? A lo mejor con tus padres, con tus abuelos, con tus hermanos, en tus trabajos, cómo te comportas en tu trabajo. ¿Realmente eres una persona que haces el bien ahí? O a lo mejor estás estafando. ¿Cómo estás tú? Entonces, si tú dices que no necesitas a Dios, yo creo que necesitas primeramente ver tu vida y darte cuenta que sí necesitas a Dios. Porque cuando no tenemos a Dios, cuánto mal no hacemos y cuántas personas a veces no dejamos lastimadas atrás de nosotros.
Y si tú ya eres cristiano, si tú ya has alcanzado realmente ese perdón, pues cuánto es necesario que aprendas todas estas cosas y podamos crecer espiritualmente, podamos tener esa madurez para poder ser de mayor bendición, ¿sí? Entonces, pues vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle a Dios, Señor, gracias por tu palabra, Señor, realmente tanto cristianos como cristianos, Señor, no cristianos, algo es seguro, te necesitamos, Señor, porque tú eres la fuente, como dice un canto, tú eres la fuente de agua de vida, Señor. Realmente una persona por sí sola, Señor, realmente no puede hacer lo bueno de corazón, Señor, siempre, sino que a veces hace lo bueno, a veces no. ¿Por qué? Porque tú no estás en la vida de la persona, Señor. Pero cuando tú vienes, Señor, cuando realmente estas cosas, como dice Pedro, abundan en nosotros, pues realmente podemos, Señor, tener ese fruto, podemos tener esa paz, ese amor que tú quieres que tengamos, Señor. Yo te pido que vengas a hablar a cada uno, Señor, aún aquellos que creen que no necesitan a Dios, que tal vez piensan que sus vidas están bien, Señor, que puedan meditar realmente en sus caminos, cómo viven, cómo están, si realmente eso que están haciendo les llena, son felices, Señor, y que seas tú, Señor, con ellos, haciéndoles ver su necesidad. Pero también aquellos que ya te conocemos, Señor, nos ayudes a crecer espiritualmente, Señor, a poder ser maduros para poder ser de bendición a nuestros hijos, a nuestras familias, aún a las personas que no te conocen, Señor. La verdad que todos necesitamos, como dice tu palabra, alejados de ti nada podemos hacer, Señor. Y tú eres el único que puedes hacerlo, Señor, en nosotros, pero ayúdanos también. Danos, como dice tu palabra, produce el querer como el hacer por tu buena voluntad en nosotros, Señor, para que pues nos esforcemos más, Señor. La verdad te lo pedimos, Señor, quédate con nosotros y gracias por tu palabra, Señor. Amén.